8 empleadas intentaban hacer hablar a los gemelos y fallaron, hasta que la pobre llegó y 8 empleadas domésticas habían fracasado en 6 meses. Todas eran profesionales experimentadas, con referencias impecables de las mejores familias de Polanco y Las Lomas. Pero ninguna logró que los gemelos Castillo pronunciaran una sola palabra. El silencio de Diego y Mateo, 2 niños de apenas 4 años, era un misterio que desconcertaba a médicos, psicólogos y especialistas que cobraban miles de pesos por consulta. La mansión en Bosques de Las Lomas, con sus 5 recámaras, jardín de medio acre y vista panorámica de la ciudad, se había convertido en un museo silencioso donde 2 pequeños fantasmas vagaban sin emitir sonido alguno. Pero cuando Rosa María Flores, una empleada doméstica de Nezahualcóyotl, con el uniforme remendado y zapatos gastados, cruzó el portón de hierro forjado aquella mañana de martes, algo imposible estaba a punto de suceder. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. Rosa María Flores tenía 38 años, pero aparentaba más. Las arrugas alrededor de sus ojos cafés contaban la historia de noches sin dormir, de preocupaciones económicas constantes y de una vida dedicada enteramente al trabajo doméstico desde los 16 años. Había criado a 3 hijos propios en un departamento de 2 cuartos en Nezahualcóyotl, mientras trabajaba como empleada doméstica en casas de Polanco, Lomas de Chapultepec y Interlomas. Sus manos callosas y ásperas habían limpiado cientos de pisos de mármol, habían preparado miles de comidas, habían doblado montañas de ropa fina que nunca podría comprar para su propia familia. Ahora, con sus hijos ya adultos e independientes, Rosa María enfrentaba una nueva crisis. Su esposo, Javier, llevaba 2 años desempleado tras un accidente laboral que le dejó con movilidad limitada en el brazo derecho. Las deudas se acumulaban y cuando la agencia de empleadas domésticas Elite Service la llamó ofreciéndole el trabajo en casa de los Castillo, no podía darse el lujo de preguntar demasiado. Solo después de aceptar, la supervisora le explicó la situación particular con una mezcla de advertencia y desesperación en la voz. La familia Castillo vivía una pesadilla que ninguna cantidad de dinero podía resolver. Rodrigo Castillo, de 42 años, era socio mayoritario de una empresa de tecnología que valía millones de dólares. Su esposa, Mariana, había sido una exitosa abogada corporativa hasta que la tragedia transformó su vida completamente. 2 años atrás, durante unas vacaciones familiares en Cancún, Diego y Mateo presenciaron cómo su hermana mayor, Valentina, de 7 años, se ahogaba en la alberca del hotel. A pesar de los esfuerzos desesperados de paramédicos y doctores, Valentina no sobrevivió. Desde ese día funesto, los gemelos jamás volvieron a pronunciar palabra alguna. El trauma había sellado sus gargantas con un silencio tan profundo que parecía impenetrable. Mariana cayó en una depresión severa que la mantuvo hospitalizada durante meses. Cuando finalmente regresó a casa, era una sombra de la mujer brillante y segura que había sido. Ya no ejercía la abogacía, pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación tomando antidepresivos, incapaz siquiera de mirar a sus hijos gemelos sin desmoronarse en llanto. Rodrigo, por su parte, se refugió en el trabajo, llegando a casa cada vez más tarde, evitando enfrentar el vacío que reinaba en su hogar. Los gemelos quedaron al cuidado de una sucesión de empleadas domésticas que duraban semanas o máximo 2 meses antes de renunciar, frustradas por la imposibilidad de conectar con 2 niños que parecían vivir en una burbuja de silencio impenetrable.
La primera empleada había sido Guadalupe Ramírez, una mujer de 50 años, con 30 años de experiencia cuidando niños de familias ricas. Guadalupe intentó todas las técnicas que había aprendido en décadas de trabajo. Les leía cuentos con voces divertidas, organizaba actividades recreativas, preparaba sus comidas favoritas, preguntándoles qué querían comer mediante dibujos y gestos. Pero Diego y Mateo simplemente la miraban con ojos vacíos, asentían o negaban con la cabeza cuando era absolutamente necesario, y pasaban horas sentados en el jardín sin hacer nada. Después de 6 semanas, Guadalupe lloró frente a Rodrigo, admitiendo su fracaso. «Señor Castillo, en 30 años jamás vi niños así. Es como si hubieran decidido abandonar este mundo, aunque sus cuerpos sigan aquí. Necesitan algo que yo no sé darles». La segunda empleada fue Patricia Vázquez, más joven, de apenas 25 años, recién graduada de una escuela de puericultura con métodos modernos de educación infantil. Patricia llegó convencida de que su preparación académica sería suficiente. Implementó rutinas estructuradas, terapia con juegos educativos, música infantil, con instrumentos de percusión para incentivarlos a participar. Intentó enseñarles lenguaje de señas pensando que tal vez encontrarían otra forma de comunicarse. Pero Diego y Mateo permanecían pasivos ante todos sus esfuerzos. Ni siquiera mostraban interés en los juguetes caros que Patricia conseguía autorización para comprar. Al cabo de 3 semanas, Patricia renunció porque, según confesó, «Me estoy volviendo loca en esa casa silenciosa, señor Castillo. Siento que estoy hablando sola todo el día. Sus hijos me miran como si yo no existiera». La tercera fue Carmen Sánchez, una mujer robusta y alegre de 45 años, conocida en el vecindario de Polanco por su talento para cocinar. Carmen pensó que la comida sería el puente hacia los corazones de los niños. Preparaba platillos elaborados, galletas con formas de animalitos, pasteles decorados con sus personajes favoritos que descubría preguntando discretamente a los terapeutas que visitaban la casa. Hacía comidas interactivas donde los niños podían participar en la preparación, amasando, mezclando, decorando. Diego y Mateo comían lo que les servía. A veces hasta sonreían levemente ante un pastel particularmente bonito, pero nunca, jamás, pronunciaban palabras de agradecimiento o peticiones. Carmen duró 1 mes completo, pero finalmente se fue diciendo que cocinar para personas que no te agradecen quita toda la alegría de la cocina. La cuarta empleada fue Lucía Torres, una joven de 28 años que había estudiado psicología infantil, aunque trabajaba como niñera, porque los empleos en su campo eran escasos. Lucía trató de aplicar técnicas terapéuticas aprendidas en la universidad. Organizó sesiones de arte-terapia, donde los niños podían expresarse mediante dibujos. Creó un diario visual donde pegaban calcomanías según su estado de ánimo del día. Implementó juegos de roles con muñecos, donde los personajes hablaban sobre sus sentimientos. Los gemelos participaban mecánicamente, sin entusiasmo real, cumpliendo con las actividades como autómatas programados. Lucía aguantó 5 semanas antes de admitir derrota. «Señor Castillo, necesitan terapia profesional intensiva, no una empleada doméstica jugando a ser psicóloga. Yo no tengo las herramientas para romper ese muro». La quinta fue Estela Jiménez, una mujer indígena de Oaxaca que hablaba zapoteco además de español. Estela llegó con la teoría de que tal vez un idioma diferente, canciones en lengua indígena y cuentos tradicionales de su pueblo podrían captar la atención de los niños de una manera novedosa. Durante 3 semanas, Estela les cantaba en zapoteco, les contaba leyendas antiguas sobre niños valientes y animales mágicos.
Les mostraba artesanías de su tierra natal. Diego y Mateo escuchaban con cierta curiosidad los primeros días, pero pronto esa pequeña chispa también se apagó. Estela se fue tristemente diciendo que ni la sabiduría de mis ancestros puede alcanzar donde estos niños se han escondido. La sexta empleada fue Norma Ruiz, una mujer meticulosa de 35 años, especializada en orden y rutinas. Norma creía que lo que los niños necesitaban era estructura absoluta. Implementó horarios rígidos para todo: despertar, desayuno, actividades educativas, juego, comida, siesta, más actividades, cena, baño, dormir. Cada momento del día estaba planificado y ejecutado con precisión militar. Pero en lugar de darles seguridad, la rigidez pareció hacer que Diego y Mateo se retrajeran aún más dentro de sí mismos. Se volvieron más robóticos que nunca, cumpliendo con cada actividad sin mostrar el más mínimo placer o disgusto. Norma renunció después de 4 semanas, admitiendo que estoy creando autómatas, no ayudando a niños. Esto está mal. La séptima fue Daniela Campos, de apenas 23 años, contratada casi por desesperación porque las empleadas experimentadas ya no querían el trabajo. Daniela era amable y cariñosa, pero claramente fuera de su profundidad. Intentó simplemente quererlos mucho, abrazarlos constantemente, decirles palabras dulces, tratarlos como haría con niños normales esperando que el amor puro fuera suficiente. Pero Diego y Mateo toleraban sus abrazos sin corresponderlos, escuchaban sus palabras sin reaccionar. Daniela duró apenas 2 semanas antes de irse llorando, diciendo que no soporto ser rechazada por niños que tanto necesitan amor. Me parte el corazón. La octava y última, antes de Rosa María, fue Sofía Mendoza, una mujer de 40 años, con reputación de ser la mejor empleada doméstica de toda la zona de Polanco. Sofía había trabajado con familias de diplomáticos, empresarios millonarios, celebridades. Tenía un método que nunca fallaba: observación silenciosa seguida de adaptación total a las necesidades específicas de cada niño. Durante un mes entero, Sofía observó a Diego y Mateo sin presionarlos, esperando descubrir qué necesitaban. Pero al final de ese mes, incluso Sofía tuvo que admitir derrota. «Señor Castillo», le dijo honestamente, «he cuidado niños con autismo, con trauma, con todo tipo de problemas. Pero sus hijos están en un lugar tan profundo de dolor que no sé cómo alcanzarlos. Lo siento mucho». Cuando Rosa María Flores tocó el timbre de la mansión Castillo aquella mañana de martes, Rodrigo casi no quería abrir la puerta. Había perdido la esperanza de que cualquier empleada pudiera ayudar a sus hijos. Los terapeutas profesionales que visitaban la casa 3 veces por semana tampoco mostraban progreso significativo. Diego y Mateo participaban mecánicamente en las sesiones de terapia. Respondían a pruebas psicológicas mediante gestos, pero las palabras permanecían atrapadas en algún lugar inaccesible. La casa se había convertido en un lugar fantasmal donde cada habitación recordaba tiempos más felices. La recámara de Valentina permanecía cerrada porque Mariana no soportaba entrar allí. Las fotografías familiares en la sala mostraban 4 rostros sonrientes, pero ahora solo quedaban 3 personas medio vivas habitando esos espacios lujosos. Rodrigo abrió la puerta y encontró a Rosa María parada tímidamente en el escalón de entrada. Su primera impresión fue de desilusión. La mujer frente a él era claramente pobre. Su uniforme era viejo, aunque impecablemente limpio. Sus zapatos estaban gastados, pero lustrados con esmero. Tenía el rostro cansado de quien trabaja desde muy joven sin descanso. No parecía tener ninguna preparación especial, ningún método revolucionario.
ninguna característica excepcional que las 8 empleadas anteriores no hubieran tenido. Rodrigo casi le dijo que había cambiado de opinión, que no necesitaban sus servicios, pero algo en los ojos de Rosa María lo detuvo. Había una calidez genuina allí, una bondad natural que no se podía fingir. Y más importante, había una tristeza profunda que curiosamente le recordó la expresión en los ojos de sus propios hijos. Era la mirada de alguien que conocía el dolor íntimo y real. «Pase, señora Flores», Rodrigo dijo finalmente, haciéndose a un lado. Rosa María entró cargando una bolsa de plástico con sus pertenencias y una pequeña mochila azul desgastada. «Le explico la situación de mis hijos», Rodrigo comenzó mientras la guiaba a través de la casa lujosa. Rosa María escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Cuando Rodrigo le contó sobre la muerte de Valentina y el mutismo subsecuente de los gemelos, vio lágrimas genuinas formarse en los ojos de aquella mujer humilde. «Perdone mi atrevimiento, señor Castillo», Rosa María dijo suavemente, «pero yo también perdí un hijo. Mi segundo, Pedrito, murió a los 5 años por leucemia. Sé cómo duele perder a un niño, aunque el dolor de ellos debe ser diferente porque lo vieron pasar». Rodrigo sintió algo apretarse en su pecho. De todas las empleadas que habían trabajado en su casa, ninguna había mencionado experiencia personal con pérdida. Todas habían tratado a Diego y Mateo como un problema profesional a resolver, un desafío laboral. Pero Rosa María los veía como 2 niños sufriendo, porque ella misma había sufrido. «Mis otros 2 hijos tardaron mucho en volver a sonreír después de perder a su hermanito». Rosa María continuó mientras Rodrigo le mostraba la cocina y las áreas donde trabajaría. «Mi hijo mayor, Toño, dejó de comer durante semanas. Mi hija Lupita tenía pesadillas todas las noches. Pero eventualmente, con mucho amor y paciencia, volvieron a ser niños. Nunca olvidaron a Pedrito, pero aprendieron a vivir con su ausencia». Rodrigo la miró con renovado interés. «¿Qué fue lo que ayudó a sus hijos a recuperarse?», preguntó. Rosa María pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que fue dejarlos estar tristes sin presionarlos a sentirse mejor. Todos querían que dejaran de llorar, que volvieran a la normalidad rápidamente, pero yo simplemente los acompañé en su tristeza. Lloraba con ellos cuando necesitaban llorar. Les hablaba sobre Pedrito cuando querían recordarlo, y poco a poco empezaron a sanar por sí mismos». Rodrigo asintió lentamente. Todas las empleadas anteriores habían intentado hacer que Diego y Mateo hablaran, que jugaran, que fueran niños normales otra vez. Ninguna había considerado simplemente estar con ellos en su silencio. «Los niños están en el jardín», Rodrigo dijo, llevando a Rosa María hacia las puertas francesas que daban al extenso jardín trasero. «Probablemente ni noten su presencia. Así han sido con todas». Pero Rodrigo estaba equivocado. En el momento en que Rosa María salió al jardín, Diego y Mateo levantaron la mirada hacia ella con una intensidad que su padre no había visto en 2 años. Los gemelos estaban sentados bajo un árbol de jacarandas, cada uno con un libro que no estaban leyendo realmente. Cuando vieron a Rosa María, algo cambió en sus expresiones. No fue alegría exactamente, pero tampoco la indiferencia total que mostraban ante todas las demás empleadas. Rosa María no corrió hacia ellos como habían hecho otras empleadas, ansiosas por establecer conexión inmediata. No les habló con voz aguda y forzadamente alegre. Simplemente se sentó en el pasto a unos metros de distancia, sacó de su mochila un rosario viejo y comenzó a rezar en voz baja. Rodrigo observaba desde la puerta confundido. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Las empleadas anteriores inmediatamente intentaban involucrar a los niños en actividades, pero Rosa María parecía haberlos olvidado completamente, concentrada en sus oraciones susurradas.
Después de unos minutos, Rosa María guardó el rosario y sacó tejido de punto con agujas de madera y estambre azul claro. Comenzó a tejer despacio, tarareando una canción tan bajito que apenas se escuchaba. Era una canción de cuna antigua, de esas que las abuelas cantan en pueblos pequeños, sobre ángeles que cuidan a los niños mientras duermen. Diego fue el primero en moverse. Se levantó lentamente y caminó hacia donde Rosa María tejía. Se sentó cerca de ella, observando el movimiento rítmico de las agujas. Rosa María no dijo nada, no lo miró directamente, simplemente siguió tejiendo y tarareando. Mateo, después de dudar unos momentos, también se acercó y se sentó del otro lado. Los tres permanecieron así durante casi media hora. Rosa María tejiendo y tarareando, los gemelos observando en silencio. No había presión, no había expectativas, solo tres personas compartiendo el mismo espacio tranquilamente. Rodrigo no podía creerlo. Sus hijos habían elegido acercarse voluntariamente a esta mujer cuando normalmente evitaban todo contacto cercano con las empleadas. Finalmente Rosa María terminó la fila que estaba tejiendo y habló, pero no directamente a los niños. Habló como si estuviera pensando en voz alta. Este estambre azul me recuerda al que usé para tejer una cobija para mi Pedrito cuando nació. Era tan pequeñito que cabía completo en mis brazos. Le encantaba esa cobija azul. La arrastraba por toda la casa, incluso cuando ya era muy grande para cobijas de bebé. Hizo una pausa y su voz se quebró levemente. Cuando se enfermó y tuvimos que llevarlo al hospital, esa cobija fue lo único que quiso llevar consigo. Murió abrazándola. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rosa María mientras seguía tejiendo, sin intentar ocultarlas o disculparse por ellas. Diego y Mateo la miraban fijamente ahora. Nunca habían visto a un adulto llorar abiertamente frente a ellos y admitir su dolor tan honestamente. Todos los adultos en sus vidas intentaban ser fuertes, esconder su tristeza, fingir que todo estaba bien. Pero esta mujer humilde estaba compartiendo su dolor sin vergüenza. Ustedes también perdieron a alguien que amaban mucho, Rosa María continuó, ahora mirándolos directamente con ojos llorosos, pero bondadosos. Su hermanita Valentina. Sé que la extrañan terriblemente. Yo extraño a mi Pedrito todos los días, aunque ya pasaron tantos años. El dolor nunca se va completamente, pero se vuelve más suave con el tiempo, como una piedrita en el zapato que aprendes a caminar con ella. Mateo extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Rosa María. Fue el primer contacto físico voluntario que había iniciado con cualquier empleada en 6 meses. Rosa María tomó esa manita entre las suyas, callosas y ásperas de tanto trabajo, pero infinitamente gentiles. «Está bien estar triste», dijo suavemente. «Está bien no querer hablar cuando el dolor es demasiado grande. Las palabras a veces no son suficientes para decir cuánto duele». Diego también extendió su mano y Rosa María la tomó con la otra mano. Los tres permanecieron así, conectados silenciosamente, compartiendo un dolor que todos comprendían íntimamente. Rodrigo, todavía observando desde la puerta, sintió lágrimas correr por su propio rostro. En 10 minutos, esta mujer sencilla había logrado más conexión con sus hijos que 8 empleadas experimentadas en 6 meses. No había sido mediante técnicas especiales, juegos elaborados o métodos terapéuticos. Había sido simplemente mediante honestidad brutal sobre el dolor compartido. Rosa María no fingía tener todas las respuestas, no prometía curarlos, no intentaba hacerlos felices inmediatamente, solo reconocía su dolor y lo validaba con su propio sufrimiento. Los siguientes días revelaron más sobre el don especial de Rosa María. No era que tuviera técnicas revolucionarias o preparación académica.
Era simplemente que comprendía el duelo de una manera que solo quien lo ha vivido puede comprender. Cada mañana, después de preparar el desayuno, Rosa María se sentaba en el jardín con su tejido y su rosario. Diego y Mateo comenzaron a esperarla allí, sentándose cerca sin que ella tuviera que pedírselo. A veces, Rosa María les contaba historias sobre Pedrito, anécdotas graciosas o tiernas sobre su hijo fallecido. Otras veces, simplemente tejía en silencio mientras los gemelos dibujaban o jugaban quedito. No había presión para hablar, para jugar, para ser felices. Solo acompañamiento silencioso en el dolor. La tercera semana, algo extraordinario sucedió. Rosa María estaba en la cocina preparando tamales, una receta que su madre le había enseñado décadas atrás. Los tamales eran los favoritos de Pedrito, y Rosa María los hacía cada año en su cumpleaños como forma de recordarlo. Diego y Mateo habían entrado a la cocina atraídos por el olor. Se pararon observando cómo Rosa María extendía la masa sobre las hojas de maíz con movimientos practicados y seguros. Pedrito me ayudaba a hacer tamales, Rosa María dijo con una sonrisa nostálgica. Se ponía toda la cocina perdida de masa, pero era tan feliz participando. Siempre comía más masa cruda que la que lograba poner en las hojas. Los gemelos se miraron entre sí, alguna comunicación silenciosa pasando entre ellos. Mateo se acercó tímidamente a la mesa. Señaló la masa con el dedo. Rosa María entendió inmediatamente. ¿Quieres ayudar?, preguntó gentilmente. Mateo asintió. Rosa María le dio un pedazo de masa y una hoja. No tiene que quedar perfecto, mi vida. Solo hazlo con cariño. Diego también se acercó queriendo participar. Los tres trabajaron juntos durante la siguiente hora, haciendo tamales de distintas calidades. Los de Rosa María eran perfectos, los de los gemelos estaban torcidos y desparejos, pero ella elogió cada uno como si fuera una obra de arte. Valentina los habría amado, Rosa María dijo suavemente mientras trabajaban. Era la primera vez que alguien mencionaba directamente el nombre de su hermana muerta, sin tratar de cambiar rápidamente de tema o fingir que no había existido. Diego dejó de extender la masa. Miró a Rosa María con ojos llenos de lágrimas no derramadas. Su boca se abrió como si quisiera decir algo, pero no salió sonido alguno. Rosa María puso su mano sobre la cabeza del niño. No tienes que hablar si no quieres, corazón. Valentina sabe que la amas, aunque no puedas decirlo con palabras. Pero Diego siguió intentando. Su rostro se contorsionaba con el esfuerzo de producir sonido. Mateo lo observaba intensamente, como si estuviera transmitiéndole fuerza mediante la mirada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un susurro ronco y quebrado emergió de la garganta de Diego. Va-len-ti-na. Rosa María se quedó completamente quieta, casi sin atreverse a respirar. Rodrigo, que había estado trabajando en su oficina, escuchó desde el segundo piso y bajó corriendo las escaleras tan rápido que casi se tropezó. Cuando llegó a la cocina encontró a Rosa María abrazando a Diego, mientras el niño repetía una y otra vez, cada vez un poco más fuerte, Valentina, 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 como si pronunciar el nombre de su hermana pudiera traerla de vuelta, o al menos honrar su memoria de la forma que había estado intentando hacer durante 2 años, pero sin poder expresar. Mateo, viendo a su gemelo hablar, también abrió la boca. Su primera palabra fue igualmente desgarradora. Hermana. Rodrigo se dejó caer de rodillas en el piso de la cocina, sollozando abiertamente. Sus hijos estaban hablando finalmente, después de 2 años de silencio. Y lo estaban haciendo no porque alguien los presionara, no porque técnicas terapéuticas lo forzaran, sino porque finalmente se sentían seguros de expresar su dolor. Rosa María no intentaba hacerlos felices, no minimizaba su pérdida,
No les decía que tenían que seguir adelante. Simplemente compartía su propio dolor y les daba permiso de sentir el suyo. «Extraño a Valentina», Diego dijo con voz temblorosa, las palabras saliendo ahora más fácilmente, aunque todavía con esfuerzo. «Yo también la extraño», Mateo agregó. Los gemelos se miraron, sorprendidos de escuchar las voces del otro después de tanto tiempo. Las siguientes semanas fueron de progreso gradual pero constante. Diego y Mateo no se convirtieron inmediatamente en niños parlanchines. Sus voces estaban oxidadas por falta de uso. Las conversaciones eran cortas y frecuentemente sobre Valentina. Pero hablaban, y eso era un milagro en sí mismo. Rosa María continuaba trabajando en la casa como siempre, limpiando, cocinando, cuidando a los gemelos. Pero ahora había conversaciones durante las comidas, preguntas sobre los tamales o el tejido, risas ocasionales cuando Rosa María contaba anécdotas graciosas de su propia infancia pobre en un pueblo de Hidalgo. Los niños comenzaron a abrirse sobre sus propios recuerdos de Valentina, las travesuras que hacían juntos, los juegos que inventaban, cuánto la extrañaban. Rodrigo observaba la transformación de sus hijos con asombro y gratitud infinita. Mariana, quien había permanecido prácticamente recluida en su habitación durante 2 años, comenzó a salir más frecuentemente cuando escuchó que sus hijos estaban hablando. Al principio era breve, bajaba a comer con ellos durante 20 minutos antes de retirarse nuevamente, abrumada por la emoción. Pero gradualmente, con el aliento gentil de Rosa María, Mariana comenzó a pasar más tiempo con Diego y Mateo. Rosa María intuitivamente entendía que Mariana también necesitaba sanar, que había perdido no solo una hija, sino también 2 años de conexión con sus hijos gemelos. «Señora Mariana», Rosa María le dijo un día, mientras preparaban juntas el almuerzo, «sus niños necesitan a su mamá. Yo puedo cuidarlos y cocinarles, pero no puedo reemplazar el amor de su madre». Mariana, todavía frágil emocionalmente, pero cada día un poco más fuerte, comenzó a involucrarse más en la vida de Diego y Mateo. Rosa María sutilmente facilitaba estos momentos, encontrando excusas para dejar a madre e hijos solos, sugiriendo actividades que podrían hacer juntos. No había celos ni resentimiento en Rosa María. Comprendía que su papel era temporal, un puente para ayudar a esta familia a reunirse nuevamente. Su propio dolor por perder a Pedrito le había enseñado que el tiempo de luto es necesario, pero no puede durar para siempre. Eventualmente hay que encontrar formas de seguir viviendo, honrando a los muertos mediante el amor a los vivos. 6 meses después de su llegada, Rosa María había transformado completamente a la familia Castillo. Diego y Mateo ahora hablaban con fluidez, aunque todavía tenían días difíciles donde preferían el silencio. Habían comenzado a asistir a un jardín de niños especializado, donde maestros entrenados en trauma infantil los ayudaban a socializar nuevamente con otros niños. Mariana había regresado gradualmente al trabajo, primero medio tiempo y luego tiempo completo, encontrando que mantenerse ocupada la ayudaba a procesar su dolor de maneras más saludables. Rodrigo había reducido sus horas laborales para pasar más tiempo en casa, reconstruyendo la relación con sus hijos que el dolor mutuo había dañado. La familia aún tenía cicatrices profundas, pero estaban sanando juntos. Rosa María se sentía profundamente satisfecha con su trabajo, pero también cada vez más consciente de que pronto no sería tan necesaria. La familia Castillo se estaba reintegrando, encontrando su nueva normalidad. Una noche, después de acostar a los gemelos, Rosa María estaba recogiendo la cocina cuando Rodrigo entró para hablar con ella. «Rosa María», comenzó sentándose en uno de los bancos de la barra de cocina. «Quiero que sepas que lo que has hecho por mi familia es invaluable.
Literalmente nos salvaste. 8 empleadas experimentadas no pudieron lograr en meses lo que tú lograste en semanas. Rosa María sonrió modestamente. Solo hice lo que cualquier madre que ha perdido un hijo haría, señor Castillo. Reconocí el dolor en sus niños porque yo misma lo viví. Rodrigo asintió. Precisamente por eso, quiero hacerte una propuesta. Me gustaría que consideraras quedarte con nosotros permanentemente, no como empleada doméstica, sino como niñera especializada con un salario 3 veces mayor. Podrías traer a tu esposo a vivir aquí si quieres. Tenemos espacio de sobra. Tus hijos podrían visitarte los fines de semana. Haríamos lo que fuera necesario para que te quedaras. Pero Rosa María negó suavemente con la cabeza. Señor Rodrigo, me siento muy honrada, pero no sería lo correcto. Sus hijos necesitan a su mamá, a su papá. Ustedes están sanando como familia. Mi presencia constante podría obstaculizar eso. Los niños podrían apoyarse demasiado en mí en lugar de fortalecer sus lazos con ustedes. Rodrigo sintió una mezcla de tristeza y admiración. Esta mujer humilde tenía una sabiduría emocional que iba más allá de cualquier preparación académica. Entendía que había completado su propósito, que prolongar su estancia podría ser perjudicial en lugar de beneficioso. «¿Entonces nos vas a dejar?», preguntó con voz entristecida. «No inmediatamente», Rosa María respondió, «pero tal vez en algunos meses, cuando esté segura de que la familia está verdaderamente estable y no será un adiós permanente. Puedo visitarlos de vez en cuando, asegurarme de que Diego y Mateo continúen progresando». Hizo una pausa, mirando hacia el jardín oscuro donde los gemelos habían pasado tanto tiempo en silencio. «Pero hay otras familias sufriendo, señor Rodrigo. Otras personas que necesitan lo que yo puedo darles. No sería correcto quedarme aquí cómodamente cuando podría estar ayudando a otros». Esa conversación marcó el comienzo de la transición. Durante los siguientes meses, Rosa María gradualmente redujo sus horas, permitiendo que Mariana asumiera más responsabilidades con los gemelos. Enseñó a Mariana las pequeñas rutinas que había establecido, los momentos especiales que los niños disfrutaban, cómo reconocer señales de que estaban teniendo un día difícil emocionalmente. Mariana, inicialmente insegura de su capacidad de ser madre, nuevamente después de tanto tiempo alejada, floreció bajo la guía gentil de Rosa María. Aprendió que no tenía que ser perfecta, solo presente y amorosa. Los errores eran aceptables, lo importante era seguir intentando. Diego y Mateo, inicialmente resistentes a la idea de que Rosa María se fuera, gradualmente comprendieron que ella no los estaba abandonando, simplemente les estaba devolviendo a su familia. «¿Por qué te tienes que ir?», preguntó Diego una tarde mientras Rosa María preparaba la cena. «Porque ustedes ya no me necesitan de la manera que me necesitaban antes», respondió honestamente. «Ahora tienen a su mamá más presente, a su papá más involucrado. Pueden hablar sobre Valentina cuando quieran. Han aprendido a vivir con su pérdida de manera más saludable. Mi trabajo aquí está casi terminado». Mateo la abrazó fuerte. «Pero te vamos a extrañar». Rosa María acarició su cabello. «Y yo los voy a extrañar a ustedes también. Pero me hace feliz saber que van a estar bien». El último día de Rosa María en la Casa Castillo fue emotivo, pero también celebratorio. La familia organizó una pequeña fiesta en su honor. Mariana había cocinado personalmente, con ayuda de los gemelos, una cena especial. Diego y Mateo le regalaron un dibujo que habían hecho juntos, mostrando a toda la familia, incluyendo a Rosa María y a Valentina, como un ángel cuidándolos desde el cielo. Rodrigo le entregó un sobre con 3 meses de salario como bono, además de cartas de recomendación excelentes. Pero el regalo más valioso fue menos tangible. Rosa María. Mariana dijo con voz emocionada:
Me devolviste a mis hijos. No tengo palabras suficientes para agradecerte. Llegaste a nuestras vidas en el momento más oscuro y nos mostraste que era posible volver a ver luz. Rosa María abrazó a cada miembro de la familia, guardando esos momentos en su corazón. Cuando finalmente atravesó el portón de la mansión por última vez como empleada, cargaba su bolsa de plástico y su mochila azul desgastada, pero también llevaba algo más. Una sensación profunda de propósito cumplido, de haber usado su propio dolor para sanar el dolor de otros. La pérdida de Pedrito siempre sería una cicatriz en su corazón, pero ahora esa cicatriz tenía significado. Había ayudado a salvar a 2 niños que estaban perdidos en su propio dolor. 2 semanas después, Rosa María recibió una llamada de una familia en Interlomas. Los Mendoza tenían una niña de 6 años que había dejado de hablar después de presenciar un asalto violento en su casa. Habían escuchado sobre Rosa María a través de referencias de la familia Castillo. ¿Podría ella ayudar? Rosa María aceptó inmediatamente. Y luego vino otra familia, y otra. Corrió la voz entre las familias adineradas de la zona sobre una empleada doméstica humilde de Nezahualcóyotl, que tenía un don especial para ayudar a niños traumatizados. No tenía títulos universitarios ni certificaciones formales, pero tenía algo que ningún estudio académico podía enseñar: empatía nacida del dolor compartido. Rosa María nunca se enriqueció con su trabajo especial. Continuó viviendo en su pequeño departamento de Nezahualcóyotl con su esposo Javier. El dinero que ganaba lo usaba para pagar deudas viejas y ayudar a sus hijos adultos ocasionalmente. Pero su vida tenía un significado profundo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Cada niño que ayudaba a sanar, cada familia que ayudaba a reunirse, era un tributo vivo a la memoria de Pedrito. Su hijo no había muerto en vano. Su muerte, aunque devastadora, había enseñado a Rosa María lecciones sobre dolor, pérdida y sanación que ahora podía compartir con otros. 1 año después de dejar la casa Castillo, Rosa María los visitó en una tarde de sábado. Encontró a Diego y Mateo jugando ruidosamente en el jardín, persiguiéndose el uno al otro y riendo a carcajadas. Mariana estaba sentada en el patio leyendo un libro, sonriendo al escuchar las voces de sus hijos. Rodrigo estaba en la parrilla preparando carne asada para la comida. Era una escena de normalidad familiar ordinaria, pero para Rosa María era más hermosa que cualquier mansión lujosa. Esta familia había estado rota y ahora estaba completa nuevamente. ¡Rosa María!, gritaron los gemelos cuando la vieron, corriendo para abrazarla. Cuéntanos sobre tu nueva familia. Los niños ya hablan. Rosa María sonrió, abrazando a ambos gemelos simultáneamente. Están progresando bien, respondió. Una niñita de 6 años, que no hablaba desde hace meses, finalmente dijo su primera palabra la semana pasada. Dijo, mamá, igual que ustedes dijeron, Valentina. Los gemelos sonrieron, orgullosos de ser parte de esta historia más grande de sanación. ¿Le contaste sobre nosotros?, preguntó Mateo. Le conté que conozco 2 niños valientes que perdieron a su hermana, pero encontraron su voz nuevamente. Les dije que si ellos pudieron hacerlo, ella también podría. Diego asintió solemnemente. Y cuando ella hable otra vez, tú vas a ayudar a otros niños, ¿verdad? Rosa María asintió. Así es, mi vida. Siempre habrá más niños que necesitan ayuda. Durante la comida, la conversación fluyó naturalmente. Mariana compartió que había comenzado terapia individual para procesar mejor su duelo y que le estaba ayudando inmensamente. Rodrigo contó sobre cómo había reestructurado su trabajo para tener más flexibilidad y pasar tiempo con la familia. Los gemelos hablaron sin parar sobre su escuela, sus amigos nuevos,
las cosas que estaban aprendiendo. En ningún momento el ambiente fue forzado o incómodo. Era claro que la familia Castillo había encontrado su equilibrio nuevamente. La sombra de Valentina todavía estaba presente, siempre lo estaría, pero ya no era una presencia oscura que los paralizaba. Era un recuerdo amado que los acompañaba mientras seguían viviendo. Antes de irse, Rosa María visitó la habitación de Valentina, que finalmente había sido abierta. Ya no era un santuario intocado que nadie podía entrar. Mariana la había reorganizado gentilmente, guardando los juguetes y ropa de Valentina en cajas etiquetadas para eventualmente donar, pero manteniendo fotografías y algunos objetos especiales en una repisa. Pensé en convertirla en oficina o cuarto de huéspedes, Mariana explicó, parada en la puerta junto a Rosa María, pero todavía no puedo. Tal vez algún día. Rosa María tomó su mano. No hay prisa, señora Mariana. Cada persona sana a su propio ritmo. Lo importante es que ya no evita esta habitación por completo. Eso es progreso. Cuando Rosa María se despidió esa tarde, caminando por las calles arboladas de Bosques de las Lomas hacia la estación del metro que la llevaría de vuelta a su humilde colonia, reflexionó sobre el año transcurrido. 8 empleadas habían intentado y fallado antes de ella. Todas eran mujeres competentes, bien intencionadas, con más experiencia y preparación que Rosa María. Entonces, ¿por qué ella había tenido éxito donde otras fracasaron? La respuesta era simple pero profunda. Las otras empleadas habían tratado de curar el silencio de los gemelos. Rosa María había simplemente acompañado ese silencio con su propio dolor, creando un espacio seguro donde eventualmente las palabras pudieron regresar naturalmente. No había sido mediante técnicas especiales o métodos revolucionarios. Había sido mediante la honestidad brutal sobre el dolor compartido, mediante la disposición de llorar junto a 2 niños sufrientes, en lugar de fingir que todo estaba bien, mediante el reconocimiento de que algunas heridas no pueden curarse rápidamente, sino que requieren tiempo, paciencia y acompañamiento amoroso. Rosa María no había llegado a la casa Castillo con la arrogancia de creer que podía solucionar todo. Había llegado como una mujer quebrada por su propia pérdida, y en esa vulnerabilidad compartida había encontrado la llave para alcanzar a 2 niños igualmente quebrados. Mientras el metro traqueteaba de vuelta hacia Nezahualcóyotl, Rosa María pensó en todas las familias que había ayudado desde entonces. Cada caso era diferente, cada trauma era único, pero el principio subyacente era siempre el mismo. Los niños necesitan permiso para sentir su dolor, no presión para superarlo rápidamente. Necesitan adultos que sean honestos sobre su propia humanidad imperfecta, no figuras inalcanzables de fortaleza perfecta. Necesitan acompañamiento en la oscuridad, no sermones sobre encontrar la luz. Y sobre todo, necesitan tiempo. El proceso de sanación no puede apurarse, solo puede facilitarse mediante presencia amorosa y paciente. Rosa María llegó a su pequeño departamento donde Javier la esperaba con una taza de café caliente. Le contó sobre su visita a los Castillo, sobre cómo Diego y Mateo habían crecido tanto, sobre cómo la familia estaba verdaderamente bien. Javier, quien había observado la transformación de su esposa durante el último año, sonrió con orgullo. «Encontraste tu vocación», le dijo simplemente. Y era verdad. Rosa María Flores, empleada doméstica de Nezahualcóyotl, sin educación formal más allá de la primaria, sin títulos impresionantes o certificaciones profesionales, había encontrado su propósito en la vida. Usaba su propio dolor como medicina para sanar a otros, transformaba su mayor tragedia en su mayor fortaleza.
Las familias ricas de la Ciudad de México tenían acceso a los mejores terapeutas, los psicólogos más caros, las escuelas más prestigiosas. Pero todo ese dinero no podía comprar lo que Rosa María ofrecía gratuitamente: empatía genuina, nacida del dolor compartido, sabiduría acumulada a través del sufrimiento personal y amor incondicional que no distinguía entre ricos y pobres, entre patrones y empleadas. En un mundo obsesionado con credenciales y preparación formal, Rosa María probaba que algunas de las lecciones más importantes de la vida solo pueden aprenderse mediante el dolor personal profundamente vivido y procesado. Los años siguientes trajeron más familias, más niños traumatizados, más historias de sanación. Rosa María trabajó con niños que habían presenciado violencia doméstica, con niños que habían perdido padres en accidentes, con niños cuyas familias se habían desintegrado por divorcios conflictivos, con niños que simplemente se sentían invisibles en casas llenas de riqueza material, pero vacías de conexión emocional. En cada caso, su método era fundamentalmente el mismo: presencia genuina, honestidad sobre su propio dolor, paciencia infinita para permitir que el proceso de sanación se desenvolviera a su propio ritmo. Nunca olvidó a la familia Castillo, su primera transformación exitosa. Diego y Mateo le escribían cartas ocasionales, enviaban dibujos, la invitaban a eventos importantes. Cuando cumplieron 8 años, insistieron en que Rosa María estuviera presente en su fiesta de cumpleaños. Cuando comenzaron la primaria, querían mostrarle sus boletas de calificaciones. Mariana y Rosa María desarrollaron una amistad improbable pero genuina. Dos madres que habían perdido hijos y encontrado consuelo en conversaciones honestas sobre dolor y sanación. Rodrigo ocasionalmente contrataba a Rosa María para dar charlas informales a otros empresarios sobre la importancia de la salud emocional familiar, pagándole generosamente por compartir su sabiduría. Pero Rosa María nunca dejó de ser quien era fundamentalmente: una mujer humilde de Nezahualcóyotl que trabajaba como empleada doméstica porque era lo que sabía hacer, porque era trabajo honesto que le permitía sostener a su familia. La diferencia era que ahora entendía que su trabajo tenía un significado más profundo. No era solo limpiar casas y preparar comidas. Era estar presente en los momentos más vulnerables de familias en crisis, ser testigo de su dolor, acompañarlos en su sanación. Era, en esencia, trabajo sagrado disfrazado de labor doméstica ordinaria. La historia de Rosa María y los gemelos Castillo se convirtió en algo de leyenda urbana entre las familias adineradas de la Ciudad de México. La empleada que podía hacer hablar a los niños, la llamaban, pero Rosa María siempre corregía ese relato. Yo no hice hablar a nadie, explicaba pacientemente cada vez que surgía el tema. Diego y Mateo encontraron sus voces cuando se sintieron seguros de hacerlo. Yo solo les di permiso de estar en silencio sin presión y en ese espacio seguro eventualmente eligieron hablar nuevamente. Era una distinción importante para Rosa María, porque no quería ser vista como algún tipo de sanadora milagrosa. Era simplemente una mujer que había sufrido profundamente y había aprendido que el dolor compartido puede transformarse en sanación compartida. 10 años después de su primer día en la Casa Castillo, Rosa María recibió una invitación especial. Diego y Mateo, ahora adolescentes de 14 años, iban a dar una presentación en su escuela sobre personas que cambiaron mi vida. Habían elegido a Rosa María como su tema. La presentación era conmovedora. Los gemelos, ahora jóvenes elocuentes y seguros de sí mismos, contaron su historia con honestidad brutal. Hablaron sobre la muerte de Valentina, sobre los 2 años de mutismo, sobre las 8 empleadas que intentaron ayudarlo sin éxito. Y luego hablaron sobre Rosa María,
la humilde mujer de Nezahualcóyotl, que llegó sin expectativas grandiosas, pero con un corazón que comprendía el dolor. Rosa María nos enseñó que está bien no estar bien. Mateo explicó a la audiencia de estudiantes, maestros y padres. Todos los adultos en nuestras vidas querían que volviéramos a ser niños normales y felices inmediatamente. Pero ella fue la única que dijo que podíamos estar tristes, que nuestro silencio era válido, que no teníamos que apurarnos a sanar. Diego continuó. Nos mostró sus propias cicatrices emocionales, lloró con nosotros por su hijo fallecido, y en esa vulnerabilidad compartida encontramos seguridad. Si ella podía sobrevivir perdiendo un hijo y todavía ser una persona bondadosa y funcional, tal vez nosotros también podíamos sobrevivir perdiendo a nuestra hermana. La presentación terminó con los gemelos proyectando una fotografía de toda la familia Castillo junto a Rosa María, tomada durante una de sus visitas. Era una imagen de personas conectadas no por sangre o clase social, sino por experiencias compartidas de dolor y sanación. Rosa María, sentada en la audiencia, lloró silenciosamente. Su vida no había sido fácil. Había enfrentado pobreza, la muerte devastadora de un hijo, décadas de trabajo doméstico duro que dejaba su cuerpo dolorido y exhausto. Pero en momentos como este comprendía que su vida tenía un significado profundo que iba más allá del sufrimiento. La historia de Rosa María es la historia de miles de empleadas domésticas en México y en todo el mundo que trabajan en las sombras, frecuentemente invisibles e infravaloradas. Pero ocasionalmente, una de estas mujeres humildes demuestra que la sabiduría más profunda no siempre viene con títulos académicos, que la empatía más genuina frecuentemente nace del sufrimiento personal y que algunas veces la persona menos esperada puede cambiar completamente el curso de una vida. Rosa María no curó a Diego y Mateo porque tuviera métodos especiales. Los alcanzó porque su propio corazón roto reconoció otros corazones rotos y supo exactamente qué necesitaban. No soluciones rápidas, no falsas promesas de felicidad instantánea, sino simplemente acompañamiento amoroso en la oscuridad hasta que estuvieran listos para encontrar su propia luz. Y así, la empleada doméstica de Nezahualcóyotl, que llegó a una mansión en Bosques de las Lomas, con un uniforme remendado y zapatos gastados, se convirtió en la salvadora de una familia que todo el dinero del mundo no había podido salvar. No porque fuera más inteligente, más preparada o más especial que las 8 empleadas que vinieron antes, sino porque había sufrido profundamente, había procesado ese sufrimiento honestamente y había decidido transformar su dolor en medicina para otros. En un mundo que valora la riqueza material y las credenciales formales por encima de casi todo, Rosa María probó que algunas veces lo más valioso que podemos ofrecer es simplemente nuestra humanidad vulnerable y honesta, nuestro dolor compartido y nuestra presencia amorosa incondicional. ¿Y tú? ¿Crees que hay personas comunes haciendo trabajo extraordinario en silencio a nuestro alrededor? ¿Que el dolor personal puede transformarse en sanación para otros? ¿Que algunas veces la solución no es más preparación o más dinero, sino simplemente más humanidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado, una nueva historia de superación te espera.